En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, San José y Mamita María nos bendigan a todos. Hoy las lecturas nos dan un mensaje muy importante y el mensaje es el siguiente. El mensaje nos dice que hay que ser como hay que tener el corazón de Jesús y que si tenemos el corazón de Jesús vamos a sufrir persecución. Eso es el Evangelio. ¿Por qué vamos a sufrir persecución? Porque el corazón de Jesús no va con la ideología y la corriente de este mundo, va en contra de la ideología de este mundo. Este mundo te propone el ser humano como centro. Haz lo que quieras, piensa lo que quieras, el placer por como quieras, los vicios por donde sea. Entonces te invita a un caminar en una falsa libertad que termina en muerte. Y Jesús te invita a que no seamos nosotros el centro de nuestra vida, nosotros mismos, sino que Él sea. Y en Él nos lleva a sanar nuestras heridas y en Jesús nos lleva a ver por los demás, a renunciar a nuestros deseos y anhelos para ponerlos al servicio de Dios, que esos son nuestros verdaderos deseos y anhelos, para ir al encuentro del hermano y salvarlo, porque Jesús me salvó a mí primero, en humildad. Bueno, y este caminar de encontrarnos con Jesús y de ir a los demás nos hace vivir las bienaventuranzas porque empezamos a vivir en el corazón de Dios. Aquí las bienaventuranzas Jesús se está describiendo a él mismo. Jesús nos está narrando en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús nos está narrando cómo es su Sagrado Corazón. Hago una explicación del mapa de las lecturas y continúo con esta explicación posteriormente. Entonces, en la primera lectura nos habla Jesús de su mismo Sagrado Corazón y dice que vamos a terminar siendo perseguidos. Pero el Salmo y la primera lectura son un grito tremendo de Dios de decir, no temas, no tengas miedo. Yo les compartí en algún momento en los audios de preparación a Pentecostés, si no me equivoco, sí les compartí que durante mucho tiempo yo decía, no me acerco a Dios porque me da mucho miedo los ataques que voy a recibir, las represalias del enemigo o lo que vaya a implicar. Me da mucho miedo. Pero la verdad es que te empiezas a acercar a Jesús y cuando recibes al Espíritu Santo, no te importa nada de eso. Al contrario, como he mencionado otras veces, cuando alguien tiene a Jesús en uno mismo, en humildad, sabiendo que Jesús hace todo, el enemigo es el que sale corriendo. Por Jesús, no por uno mismo. Pero en este mundo sí vamos a ser perseguidos, pero el primer salmo nos dice que Elías se tuvo que ir a un lugar abandonado, por así decirlo, pero Jesús ve por él y le manda a los cuervos a que le den pan y le den carne por la mañana y por la tarde. Y vean a Dios tan hermoso. Le manda a los cuervos para que le lleven de comer y Elías toma agua de un torrente. Esta carne y este pan no es otra simbología que el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que si comemos a Cristo, Cristo nos defiende. Hay que comulgar, hay que escuchar la Santa Misa y hay que hacer las comuniones espirituales. Y si por su misericordia puedo ir a la Santa Misa, hay que pedir la confesión para comulgar. Y si estoy en gracia, pues ya comulgo directamente. Entonces, y este torrente de agua de la que bebe Elías, pues es el torrente del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando comulguemos espiritualmente o corporalmente, digámosle a Jesús, dame a beber del torrente de agua divina que eres tú, Jesús. Pero entonces esto es muy, muy hermoso porque es algo básico. Para tener el corazón de Jesús en nosotros tengo que comulgarlo y al comulgarlo recibo a Jesús mismo en mi vida y Él me protege. Ahora veamos el Salmo. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo el auxilio. Ojo, el Salmo dice que la mirada en Jesús, de quien me viene el auxilio, no dice el Salmo. Podría decir el Salmo, la mirada la dirijo a los problemas que tengo. No, la mirada la dirijo hacia donde me viene el auxilio. ¿De dónde me viene el auxilio? De Jesús. Yo muchas veces uso esta expresión, tu mirada y tu corazón en Jesús, tu mirada y tu corazón en Jesús, no en los problemas.
no en tu esposo que se fue, no en tu esposa que te quiere dejar, no en tu hijo que está con vicios, no en eso, en Jesús, mirada y corazón en Jesús, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos va a llevar adelante, Él es el camino, la verdad y la vida, eso no hay que cansarnos de repetirlo. Entonces el Salmo es muy hermoso porque también nos da consejos, consejos de eternidad, mi mirada en Jesús. El auxilio me viene de Jesús, que hizo el cielo y la tierra. Y Jesús, cuando pongo mi mirada y mi corazón en Él, me llena tanto de confianza que empiezo a vivir de verdad, sabiendo que no va a dejar que dé un paso en falso, puesto que Él es mi guardián y como guardián no duerme, es un velador que no duerme, es un guardián que está al pendiente y no me quita los problemas, sin embargo me abre camino siempre porque Él es el camino para llegar al otro lado de la situación. Dice, jamás se dormirá o descuidará, me descuidará el guardián de Israel. Jesús me protege y me da sombra, está siempre a mi lado, no hará que el sol me haga daño ni durante el día ni la luna de noche. Me guardará Jesús de los peligros y cuidará mi vida, protegerá mis ires y venires ahora y para siempre. Entonces, regresemos al Evangelio. Pidamos tener el Sagrado Corazón de Jesús en nosotros y por rebote, por así decirlo, por ende, vamos a empezar a vivir las bienaventuranzas y que no nos dé miedo la parte que dice que nos van a perseguir porque vamos a buscar la justicia de Dios. Ya sabemos que si comulgo a Jesús, Él es mi alimento que me fortalece. Y el Salmo ya nos dijo, para que no nos quede duda, que Él es nuestro guardián que no duerme. Nada más, mi mirada y mi corazón en Jesús. Ahora, ¿qué es este corazón de Jesús que tengo que pedir? ¿Cómo es este corazón de Jesús? ¿De qué está hecho? Bueno, pues el corazón de Jesús es un corazón pobre de espíritu. ¿Qué significa pobre de espíritu? Que es sumamente humilde. Bueno, Jesús es el humilde. Nosotros tenemos que pedir este don de la humildad, de saber que todo nos viene de Jesús y que nada nos va a pasar si Jesús no lo permite, perdón, y que todo le pertenece a Jesús, nada es mío, todo es de Él. Mi vida, la situación de mi vida en la que me encuentro, mi esposa, mi esposo y mis hijos, todo le pertenece. Mi trabajo le pertenece, mi economía le pertenece, mis sueños y proyectos le pertenece, mis problemas le pertenecen. Eso es pobreza de espíritu. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al saber que todo es del Señor, empiezo a vivir en su voluntad. Dichosos los que lloran. Aquel que se empieza a acercar a Jesús y empieza a tener el corazón de Jesús, es muy fácil que sea sensible, sensible desde Jesús, sensible desde Jesús a las cosas del mundo que lastiman, al pecado que lastima, al hermano que sufre y se conmueve, se mueven las entrañas. Jesús era sumamente sensible. Yo no me considero una persona muy sensible, pero he conocido personas muy sensibles que cualquier dolor del hermano o hermana lo simbran interiormente, pero con una fuerza increíble. Ese tipo de personas me hace pensar y decir, ¿cómo era Jesús de sensible? Era sumamente sensible. Cualquier dolor del hermano o hermana lo hacía simbrar por dentro con ese gran corazón que tiene Jesús eterno y sagrado. Bueno, dichosos los que lloran porque serán consolados. Seremos consolados por Dios, seremos consolados por el hermano que nos viene a consolar, pero también estamos llamados a consolar. Jesús veía muchos corazones llorar y él los consolaba. Jesús lloraba y recibía el consuelo de Dios. Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra, los que se esfuerzan, los que se entregan, los que construyen el reino, los que sufren, los que derraman la gota de sudor por trabajar por el reino, porque heredarán la tierra, heredaremos las promesas del Señor. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El Evangelio está plagado de frases donde Jesús defiende la justicia de la viuda, del niño, dejen que los niños se acerquen a mí,
no le quiten las cosas a las viudas, del desvalido, levantaba al pobre, sanaba al endemoniado, o sea, liberaba a los demonios y sanaba a los enfermos. Y Jesús saciaba estos corazones porque él estaba lleno del reino de Dios. Y si yo me lleno del corazón de Jesús, Jesús me va a usar para saciar los corazones de los demás, pero también me va a saciar mi corazón. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Hay otra frase que dice, no recuerdo exactamente la frase, pero como la vara que midas serás medido. La verdad es que yo prefiero siempre implorar misericordia. Como pecador me voy a equivocar mucho, pero trato de ser misericordioso. Obviamente me queda muy lejos, pero lo trato porque quiero que el Señor me mida con misericordia. Pero si tengo el corazón de Jesús, si busco a Jesús, el ser misericordioso cada vez va a ser más fácil de vivir porque Jesús es misericordioso. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Esto es algo muy bello. Dichosos los puros porque serán llamados hijos de Dios. Qué belleza es tener la limpieza en el corazón, que uno va a poner a las cosas en su justa medida. Lo material en su justa medida le pertenece a Dios. Mi esposa y mi esposo le pertenecen a Dios. Los veo con los ojos de Dios, los amo con los ojos de Dios y los respeto con el amor de Dios. Porque entonces sé y comprendo que lo que hago lastima el corazón de Dios en el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Entonces las personas las empiezo a ver como hijos o hijas de Dios y que yo solo soy un instrumento para tomar a la persona y llevarla a Dios, nunca como el centro de las vidas de las personas, sino como aquel que nada más los empuja a Dios, y eso se logra con ojos limpios, con un corazón limpio, porque sabe que todo es de Jesús. Y por eso verán a Dios, porque un corazón limpio empieza a descubrir que todo es de Dios, entonces en todo ve a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y esta también es muy significativa porque Jesús es la paz y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si yo empiezo a vivir con Jesús y lo dejo vivir en mí, pues voy a ser hijo de Dios, porque voy a estar en la paz de Jesús y la voy a transmitir. Nos van a empezar a decir, nada más con escucharte, recibo mucha paz en mi corazón. Oramos y aunque oramos bien poquito, recibo mucha paz en mi corazón. Nada más de saber que oras por mí, recibo mucha paz en mi corazón. Con tu puro saludo, recibo mucha paz en mi corazón. Signo de que Jesús está en nosotros y es su corazón el que se está transmitiendo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy sencillo. El primero en hacer esto es Jesús y es crucificado y de él es el reino de los cielos. Ya que el que lo sigamos y que Jesús vive en nosotros, pues también vamos a vivir lo mismo pero sin miedo porque estamos con Jesús, Él es nuestro guardián y no duerme. De diferentes maneras, pero nos vamos a asemejar en algo a Jesús y Él sabrá de qué manera. Si por alguna enfermedad o simplemente en el martirio del día al día, hasta cerrar nuestros ojos en el Señor sin ningún acto de gravedad fuerte, o en un martirio de verdad como muchos mártires de la historia, los cristeros, etcétera, pero somos ya del reino de Dios. Y Jesús dice, cuando ya tengo el corazón de Jesús, obviamente nunca es algo completo, pero cuando lo deseo, cuando lo comulgo, cuando lo dejo vivir en mí, y me empiezan a injuriar, me empiezan a hacer chismes, me empiezan a perseguir, me empiezan a decir cosas falsas, aprovecho para bendecir a esas personas y aprovecho para darle gracias a Jesús porque me deja asemejarme a Él en su camino de la pasión. Este actuar indica que estoy dejando a Jesús vivir en mí y que por eso estoy viviendo las bienaventuranzas y que por eso mi corazón se ha ensanchado porque es Él en mí. En Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Solo hay que poner nuestra mirada y corazón en Él para que Él sea en nosotros. No temamos. Jesús es nuestro guardián y no duerme. Dejemos que su sagrado corazón nos habite y dé fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.